Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Anhelamos que la presencia de Dios sea en cada uno de nosotros en este día. Bueno, en este día preferimos manejarlo sin micrófono, mientras en este día solucionamos todo este tema técnico. Sin embargo, aprovechar este momento para buscar la presencia de Dios y disfrutar de este tiempo especial que el Señor nos está brindando para conocer un poco más de su palabra, saber un poco más de Él, conocerle a profundidad y mirar todas aquellas cosas que el Señor quiere obrar en cada una de nuestras vidas. Hoy les bendecimos en este maravilloso día, prácticamente comenzando semana, aunque sabemos que la semana comienza el día domingo, pero es un día el que el Señor nos regala para poder ir nuevamente a la presencia de Él. Y nosotros como personas estamos aquí reunidos porque sabemos que hay un gran interés por Él, sabemos que existe ese gran amor por Él, sabemos que ya ha renacido en nuestras vidas eso que quizás en algún momento de nuestras vidas se quiso perder, no lo quisieron robar, y es precisamente la vida. Y eso es provocado solamente por Dios. Así que somos afortunados, somos privilegiados, somos personas muy pero muy bendecidas, mis amados. Así que hoy aprovechamos este momento para buscar de su presencia. Y qué bueno reunirnos con cada uno de ustedes para retransmitir este mensaje que sé que llegará y alcanzará a muchas personas que de verdad también están necesitando más y más de Él. Hoy les invitamos a que usted se convierta en ese instrumento y que allí donde usted está pueda compartir con nosotros o con las demás personas este mensaje por las redes sociales, por Facebook, por su WhatsApp, que usted pueda ser ese instrumento para todos aquellos que en realidad lo están necesitando. Aprovechemos este instante para poder hacerlo y disfrutemos una vez más de la presencia de Dios, de su santa palabra. Así hay que verlo, como un disfrute, así hay que verlo, como lo dice la palabra del Señor, como una palabra pura, sincera, de verdad, sin mancha. Es la palabra de Dios que cada día quiere venir a obrar en nuestras vidas. Comparta con todos sus contactos, sé que muchas personas están escuchando, gracias a que usted también ha sido ese promotor del Evangelio. Usted está expandiendo y extendiendo el reino de los cielos a través de lo que está haciendo. Así que, mi amado, le invitamos a que lo haga y a que dispongamos nuestros corazones a orar y a colocar este tiempo delante del Señor. Le invito a que disponga su vida, prepare su vida, porque sé que el Espíritu de Dios una vez más hablará a nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, mi amado Rey. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, dándote gloria, honor, alabanzas y adoración. Nuestras vidas te alaban, nuestras vidas te adoran. Nuestro ser, amado Rey, Señor, te busca con todo el corazón. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, en este día, exaltando tu santo nombre, dándote alabanza, Señor, porque solo tú eres digno de ser exaltado, y nuestras vidas, Señor, lo hacen, Señor, porque tienen un conocimiento, Señor, real, un conocimiento genuino, Señor. No es algo impuesto u obligatorio, Señor, es algo que ya nace, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, y nuestro ser, Señor, puede hoy alabarte y adorarte. Padre, hoy te rogamos, Señor, que tu presencia, Señor, sea en cada vida, en cada familia, en cada hogar, en nosotros, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que tu presencia, Señor, sea obrando en lo más profundo de nuestro interior.
Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tu gloria, Señor, se vea reflejada, Señor, en nuestras vidas, Señor, y haya esa transformación, Señor, sobrenatural. Padre, hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que en este día, Señor, tu poder, Señor, sea obrando, Señor, en todos y cada uno de los que se están conectando en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, hoy obre, amado Rey, Señor, de una manera sobrenatural. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tomes cada una de nuestras vidas, Señor, y traigas, Señor, ese convencimiento de lo que es la Escritura. Te damos gracias, Padre amado, Señor, porque tu bondad cada día, Señor, nos acompaña, y es esa bondad, Señor, por la cual, Señor, nosotros, Señor, estamos aquí, Señor, en la que tú nos has sostenido, Señor, Padre amado. Te bendecimos, precioso Rey. Te alabamos, maravilloso Jesús, y te damos a ti la exaltación, Padre amado. Es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Un saludito muy especial a todas las personas que se están conectando en esta hora. Les pedimos y les invitamos a que por favor compartan este mensaje con todos sus contactos. Bueno, comenzamos con... o seguimos mejor con este tema, y es la obra del Espíritu Santo. Ya en la parte número 15 podemos encontrar cosas muy hermosas, como están allí representadas a través de las cartas paulinas. Esto es tan hermoso porque lo que veíamos la semana pasada, aún a través de lo que transmitía el apóstol Pablo, lo vemos reflejado en esta carta tan preciosa que escribe Lucas, como un resumen de todo lo que se vivió y de todo lo que se hizo con el fin de llevar a cabo la obra del Señor. Y Pablo, después de perseguir a la iglesia, es un hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo, y de la misma manera, al ser guiado por el Espíritu Santo, pues instruye a la iglesia para que viva de la misma manera. Yo sé que cada uno de nosotros en nuestras vidas, aún desde nuestra niñez, hemos tenido que enfrentar bastantes cosas y difíciles, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una experiencia. Ahora, yo veo que a veces nosotros nos hemos detenido en el camino, es como si se hubiese detenido el tiempo, es como si el espacio hubiera quedado allí en un solo lugar y nosotros no pudiésemos como que ver el panorama amplio que Dios tiene, y mucho menos como que quisiéramos avanzar en algo nuevo, y esto algo nuevo tiene que ver con lo que el Señor nos muestra a cada uno de nosotros. Entonces, aquí podemos encontrar cómo el ser humano siempre está en búsqueda de sentirse querido, apreciado, amado, valorado, respetado, ¿verdad? Pero quizás estos conceptos desde muy niños un día fueron cortados. Es como si soñáramos con algo y voláramos en búsqueda de todas estas cosas, pero cuando empezábamos a crecer, como que estas alitas se nos empezaron a cortar. Esto era lo que en realidad sucedía en algunos momentos de nuestras vidas, y cuando Cristo se manifiesta sobre cada uno de nosotros, se manifiesta a través de esta virtud tan preciosa como lo es el amor. Pues de hecho el apóstol Pablo toma a los romanos por allá en el capítulo 5 y les empieza a enseñar lo que verdaderamente es el resultado de la justificación, y allí podemos ver parte de la obra del Espíritu Santo de Dios queriendo actuar en todo lo que tiene que ver con nosotros o con la iglesia o con su pueblo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de Romanos, dice: justificados pues por la fe. Solo podemos ser justificados por medio de Jesucristo. Esa es nuestra fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo de esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si nosotros pudiésemos darle la mejor interpretación a la Escritura, podemos hallar cosas que el ser humano siempre está tratando de encontrar, y es tratar de cómo justificar su vida, ¿verdad? Si analizamos el varón que le falló a su esposa, o la esposa que le falló al varón, o los hijos que le fallaron a los padres, o los padres hacia los hijos, o un amigo hacia otro, nunca está pensando en cómo tratar de mostrar la verdad. Al contrario, está tratando de mostrar una mentirita piadosa, una mentirita blanquilla, yo no sé cómo es que le dicen por ahí, pero está tratando de justificar su vida ante algo que de pronto ya se cometió, ya se hizo y ya fue visible, ¿verdad? El ser humano, aún inclusive delante de Dios, está tratando de justificar lo que ha dejado de hacer. Es que tú sabes que estaba ocupado, es que tú sabes que hoy tenía que realizar estas actividades, pero yo estoy allí firme, yo estoy allí contigo. Y tratamos a veces de justificar nuestros errores, nuestros pecados, pero en realidad solo por medio de alguien seremos justificados, y en este caso es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta bastante de que el apóstol Pablo está mostrando esa justificación, esa reconciliación que tuvo con el mundo, y está tratando de mostrarnos a nosotros los creyentes que nada en esta tierra podrá detenernos por lo que hizo el Señor Jesucristo y por lo que viene a hacer el Espíritu Santo a revestirnos precisamente de su gran amor. Y el apóstol Pablo dice, no es solamente la justificación, no es solamente el estar firmes, también tenemos que gloriarnos en medio de nuestras tribulaciones, porque si nosotros entendemos, aquella persona que empieza a ser sabia es porque ha tenido que pasar por este proceso de lo que es la tribulación. Entonces Pablo les enseña y le dice, mire, aquel que soporta la tribulación aprende a ser una persona paciente. Esa persona paciente que en realidad muy pocos las podemos encontrar aún dentro del Evangelio, ha permitido que esa paciencia provoque en su vida una vida espiritual que lo lleva a ser aprobado por Dios. Eso significa la paciencia prueba. Y cuando nosotros somos aprobados por Dios, podemos encontrar algo también tan hermoso que nos lleva ahora sí a ver cómo el Señor ve en cada uno de nosotros que hay ese tipo de esperanza. ¿Me hago entender? O sea, mis tribulaciones me llevan a convertirme en un cristiano aprobado por Dios, y Dios se da cuenta que mi esperanza está puesta en Él, que no hay nada que me aparte de precisamente su propósito, y por eso nos damos cuenta que mi esperanza, cuando está puesta en Él, no me lleva a sentirme avergonzado.
¿Cuántos de nosotros hemos llegado quizás a todos estos puntos? Yo creo que Pablo lo resume en muy pocos versículos en donde podemos encontrar que pese a la situación que nosotros enfrentamos, y esto yo lo coloco con nuestras necesidades, pero nuestras necesidades no son ni siquiera comparadas con lo que estos hombres tuvieron que enfrentar. Estos hombres ni siquiera estaban preocupados por sus necesidades. Y yo quiero que usted entienda esto. La tribulación por la que ellos tenían que enfrentar era bastante compleja. Era una situación en donde muchos quizás se alborotaban de tratar de pensar de por qué el seguir a Cristo tenía que ser de esta manera. Por eso Pablo muestra también la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, ojalá algunos de nosotros muriésemos por una buena causa, por una persona, por aquel que amamos, ¿verdad? Pero quizás eso no está en nuestro corazón, solamente estuvo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que murió por todos nosotros siendo aún pecadores. ¿Qué nos está mostrando allí? El amor de Dios. Si el amor de Dios no basta en nuestras vidas, si el amor de Dios no es suficiente para cada uno de nosotros, si esta obra tan preciosa que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas, al tratar de mostrarnos el amor de Dios, en realidad yo no sé nosotros qué esperamos y qué queremos en esta tierra. Mire, hubo una sola razón. Cuando se habla de justificación, solo podemos ser justificados por alguien que fue puro, sin mancha, sin pecado alguno, que vino en esta tierra a mostrarnos todas las grandes cosas y murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos justificados por medio de la sangre del Señor. Uno de los propósitos de la sangre del Señor es que seamos nosotros justificados. Esa es una de las razones que cada uno de nosotros debemos de tener claro. Y esto lo muestra, dice la palabra del Señor, según lo que leímos en Romanos 5, es por medio de su amor. Y si esto no nos es suficiente, quizás estamos tratando de seguir a un Dios en donde no tomamos en cuenta la obra del Espíritu Santo que viene a convencernos de algo, y es que esto tiene que ser suficiente aún por encima de vuestras tribulaciones. Allí el Señor nos está dando a cada uno de nosotros una lección. Si estos hombres no se preocuparon por la persecución que vivían, si estos hombres, al ser atribulados por todas estas cosas, no retrocedieron, no echaron para atrás, pues mucho menos nosotros con las circunstancias que tenemos que enfrentar día tras día, que son circunstancias solucionables, que son circunstancias que aún vinieron por nuestra propia culpa, ¿verdad? Son cosas que en realidad se pueden solucionar aún por nosotros mismos. Pero aquí Pablo se va hasta el extremo. Si usted analiza un poco y seguimos avanzando al capítulo 8, que esto sí quiero que nosotros lo veamos, bueno, casi que todo, desde el versículo 1, todo el capítulo, podemos ver cómo Pablo le está enseñando a la iglesia allí en Roma a vivir en el Espíritu. Ya usted entiende algo, ya usted entiende que ha sido justificado por la muerte del Señor, por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y ha sido porque nos ama, porque hemos sido pecadores, porque hemos sido impíos, pero su sangre nos justificó, ya que nosotros le hemos aceptado en nuestro corazón, y el Espíritu de Dios nos muestra que a través de su amor esto es más que suficiente para no detenernos en nuestro caminar con Él. Y esto lo digo porque sé que muchos levantan argumentos por cualquier cosa. Sé que muchos llegan a los pies de Cristo y cualquier cosa termina por apartarlos: el mundo, el dinero, el trabajo, las mismas circunstancias, los problemas en la casa, etc. Pablo dice en el capítulo 8, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Acá empieza Pablo a hablar respecto a la obra del Espíritu Santo, aquellos que viven conforme al Espíritu de Dios. Ahora,
Sí, yo sé que muchos de nosotros nos hemos aprendido bastante este capítulo, aún empezando por lo que el apóstol habla a través de este versículo, siempre volviendo a la justificación, vamos a declarar este tipo de palabras y vamos a decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, a veces tomo todas estas cosas pensando que el Señor va a justificar mi vida cuando yo trato de vivir mi vida a la manera. Cuando el apóstol Pablo habla respecto a la carne, es todo lo que puede satisfacer tu carne. ¿Qué es lo que satisface tu carne? ¿Qué es lo que te lleva a satisfacer tu carne? Mira que a veces pueden ser cosas que ni siquiera tienen que ver con el pecado, pero es lo que te atrae, es lo que te jala, es lo que te lleva precisamente a tener una vida que, aunque cree en Dios, está apartado del Señor. Y al estar apartado del Señor, un día, escúcheme muy bien, vamos a querer ser justificados por el Señor. Pero ¿qué pasa? Que allí no va a estar el Señor. Decimos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y tenemos abogado para con nosotros, que es el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros vamos a considerar que el Señor se presente a defender nuestra causa cuando nosotros hemos estado apartados del Señor? Por eso Pablo especifica muy bien: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces la iglesia aplaude y dice: amén, gloria a Dios. Así es el Señor quien nos defiende, Él es nuestro juez, Él es el que nos ayuda. Pero Pablo prácticamente está añadiendo algo más allá y dice: ok, pero no se pongan tan contentos, mi amada iglesia. Esto solo será sobre aquellas vidas que han desechado la carne, que han desechado sus deseos, que han desechado su pecado, para vivir por medio del Espíritu. Y yo me imagino que ahora la iglesia se opaca, se debilita y dice: no, pero ¿cómo vamos a abandonar nuestros deseos? ¿Cómo vamos a abandonar nuestras costumbres? ¿Cómo vamos a dejar todo aquello que en realidad nos lleva a nosotros a sentirnos bien? ¿Por qué yo en algún momento de mi vida, mire, apasionado por el deporte, apasionado por el fútbol, apasionado por montar bicicleta, apasionado por correr, y en algún momento de mi vida el Señor, en medio de una debilidad, digámoslo así, una debilidad no de pecado, sino en medio de una debilidad espiritual, yo me hice esa pregunta. Yo le dije al Señor un día que desperté como triste, como aburrido. Algunos de ustedes se han levantado como aburrido, como sin esperanza, como sin ganas de vivir. Pues eso me ha pasado a mí y le pasa a uno constantemente. Lo bueno es que uno va a la presencia de Dios y trae ese despertar. Pero en algún momento yo me preguntaba, aquí precisamente en este lugar, y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué para podernos sentir vivos tenemos que realizar cosas que nos gustan? Y no tiene nada que ver con el pecado, es un deporte. Y yo le decía al Señor: esto me apasiona, esto me gusta, cuando a mí me invitan a jugar me hacen sentir vivo, hay un momento especial. Y yo le decía al Señor: esto que es lo que más me apasiona a mí, y tú me llamaste a tu presencia, a ser parte de tu propósito. ¿Por qué en estos momentos no me estoy sintiendo más o mejor que lo que es una práctica del mundo o algo terrenal? Y allí el Señor me daba una gran lección, allí el Señor me daba una gran enseñanza. Él precisamente colocaba estos pensamientos para darme a entender que no hay nada en el mundo que me pueda llevar a apasionarme más que su Espíritu Santo. Y esto me llevó a una búsqueda más y más profunda. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo todo eso. ¿Qué era lo que a ustedes les apasionaba? ¿Qué era lo que a ustedes les hacía sentir vivos? Eso es como cuando a un niño se le dice con un año de anticipación: nos vamos el próximo año para San Andrés. O nos vamos para Mesita, nos vamos para piscina, aquí cerquitica. ¿Qué
hacen esos niños? Empiezan a contar las horas, empiezan a contar los días, se apasionan, se sienten como vivos, se sienten como que, mejor dicho, hubo algo que los reactivó, ¿verdad? Y yo digo, aún nosotros siendo adultos, ¿qué es lo que más nos apasiona? ¿Qué es lo que más nos gustaría hacer? ¿Qué quisiéramos en estos momentos? Pocos quizás se atreverían a sentirme vivo a través de la obra del Espíritu Santo. Muchos quizás tratarían y lograrían cosas que de pronto los llevara a sentirse en plenos, satisfechos, pero no lo harían a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, los que no andan conforme a la carne, yo sé que carne tiene que ver con el pecado, pero no lo miremos de esa forma solamente, miremoslo de todo aquello que nos distrae. Dice Pablo, no se enreden en las cosas del mundo, no se dejen atraer por ellas. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a desechar para dedicarle tiempo al Espíritu Santo de Dios. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Habla de una libertad que viene sobre nuestras vidas. ¿A qué veníamos nosotros atados? ¿Qué era lo que nosotros veníamos siguiendo? ¿Qué era lo que de verdad nos tenía a nosotros esclavos? ¿Cuál era esa ley que nos llevaba precisamente a la muerte? Pues vemos que el Espíritu Santo de Dios, por medio de Jesucristo, nos liberta de todas estas cosas. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne o en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme, lo reitera, a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire muy bien. Pero los que son del Espíritu piensan ¿en qué? En las cosas espirituales. Mis amados, creo que nos falta bastante de esto. Creo que nos falta y mucho de todas estas cosas. Nosotros pensamos mucho en las cosas de la carne. En estos días compartíamos con personas y era verdad. Mire, muchas veces nosotros nos preocupamos más por el alimento de mañana. Hoy nos costó quizás, ¿qué vamos a preparar de desayuno? ¿Qué vamos a preparar de almuerzo? Y cuando almorzamos o cuando se está preparando el almuerzo, ¿y mañana qué vamos a hacer de almuerzo? O sea, tenemos nuestra mente más en las cosas del mundo que en el Espíritu Santo. Nos estamos preocupando más. Mire, desde que nos levantamos somos unas maquinitas. Hoy me toca hacer esto, hoy voy a hacer esto, hoy corro para hacer esto, y que no se me olvide hacer esto otro, es importante. Hoy tengo que ir allí, hoy tengo que ir allá. Pero no estamos diciendo qué será lo que el Espíritu de Dios obrará hoy en mi vida, qué será lo que Él me quiere enseñar en este día, cuál será el proceso en este día para poder tener una experiencia real con el Señor. Venga, yo hoy estoy ansioso porque sé que el Señor va a hacer algo especial en mí. Lo siento en mi espíritu, lo siento en mi ser. ¿Qué será en el día de hoy? ¿Qué me hablará el Señor a través de su palabra? Y estoy tan ansioso y tan feliz porque el Espíritu de Dios es mi compañía. Él me va a dar sabiduría en este día para saber tomar decisiones. Así, cosas como esas, ¿verdad? Vemos que quizás esto no está en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que están en el Espíritu piensan en todo lo que tiene que ver con las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne nos conlleva a la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu trae vida y trae paz. Y a veces hay algo que yo no comprendo. El ser humano, cuando estaba en el mundo, aún desde muy pequeño, siempre quiso el amor, siempre quiso dinero, siempre quiso paz. Aún cuando fue creciendo, estas cosas las tratamos de buscar a través del ocultismo, ¿cierto? Cuando íbamos a
bueno, yo nunca fui a esos lugares, pero sí hice algún otro tipo de prácticas. Pero cuando iban las personas allí a que le dieran el tabaco, la suerte, a que le dieran un número de lotería, a que, mejor dicho, les atara el amor, el cónyuge o el esposo o el novio, que se lo tuviera ahí atadito, que nunca se fuera, que nunca, ¿cierto? Todas estas cosas nosotros las buscamos precisamente, pero todo esto nos llevaba a cada uno de nosotros ¿a qué? A la muerte. Todo esto nos llevaba a nosotros también a tratar de buscar todas estas cosas, la paz. Pero ahora que llegamos a los pies de Cristo, que podemos ver que parte de la obra del Espíritu Santo es transmitir estas virtudes, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad. Bueno, más adelante lo vamos a ver allá en Gálatas 5. Vamos a ver algo en particular, y es que aun cuando llegamos a los pies de Cristo ni sentimos el amor, ni sentimos la paz, ni sentimos el gozo, ni sentimos la paciencia, no sentimos nada de esto. Y yo digo, Espíritu de Dios, ¿dónde estás en nuestros corazones? ¿Dónde estás? ¿Estás en nuestras vidas, perdón? ¿Estás en la iglesia? ¿Estás en los que se congregan? ¿Estás en los que te buscan? Espíritu de Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente, aunque nos ofreces todo esto, nos das todo esto, la gente no te busca? La gente sigue pensando en las cosas de la carne. Y esto, como pastor, quizás me preocupa en gran manera, porque en el mundo lo buscamos a toda costa, aún a través del ocultismo, aún tomando las cosas que el diablo ofrecía, y ahora que llegamos a los pies de Cristo no lo hacemos. Y yo digo, ¿qué es lo que en realidad puede estar sucediendo como personas que tienen espíritu? Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que una persona prácticamente que vive en la carne se convierte en el enemigo de Dios. Yo no sé, suena contradictorio quizás para muchos, pero hemos adoptado palabras como estas. Dios no ama el pecado, Dios ama al pecador. Y cuando yo miro el contexto de esta frase que muchos usan para tratar de justificar su vida, Dios no ama el pecado, y esto lo vemos a través de los gnósticos. Esto es una enseñanza gnóstica. Esto nos lo enseñaron aún los filósofos y demás. Nosotros no podemos ser personas que justifican su vida de esta manera. Dios no ama el pecado que hay dentro de mí, porque toman la misma palabra del apóstol Pablo, porque no soy yo el que peco, sino el pecado que está dentro de mí. Pero Dios me ama, Dios ama al pecador, entregó a Jesucristo por cada uno de nosotros, sí. Me ama, por eso murió, para que aquel que le reciba y crea en él pueda ser salvo, dice la misma palabra del Señor. Si no cree, ya ha sido condenado, dice la palabra del Señor. Entonces, acá puedo encontrar que todo aquel que practica el pecado, que vive en la carne, que ha abandonado quizás su vida a las pasiones, a los deseos, a los deleites, prácticamente se ha convertido en un enemigo de Dios. Y pare de contar, eso lo puedes ver en Juan, en el capítulo 8, allí puedes encontrar la enemistad que tenemos en el Señor. Muchos, al tratar de ocuparnos de las obras de la carne. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y no lo van a agradar por más obras buenas que traten de hacer en esta tierra. Versículo 9 más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué me hace vivir a mí? ¿Qué hace vivir mi espíritu? ¿Qué? La justicia de Dios. Lo que ha venido Él a hacer en cada uno de nosotros al tratar de
justificarnos, al tratar de convencernos para que haya un genuino arrepentimiento. Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, de esta manera vivirán. ¿Cómo quieres sentirte? ¿Quieres sentirte pleno? Para sentirte pleno no tienes que ir a San Andrés, aunque sería delicioso ir allí. Para sentirte pleno no tienes que ir a viajar, no tienes que ganarte la lotería. Para sentirte pleno necesitas tener el Espíritu de Dios obrando en tu vida. Pero para esto hay un requisito, mi amada iglesia, y es hacer morir todas las obras de la carne. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros y que ha de manifestarse gloria al Rey por ello. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, mire muy bien, sino por causa del que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve ha que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por sus santos o por los santos. Esto es maravilloso. Si esto no nos lleva a una búsqueda genuina de aquel quien fue dejado para poder tomarlo, recibirlo en nuestro corazón, en este recipiente, en este cuerpo, en esta casa, en este templo, como quieras llamarlo, quizás nuestra intención de vivir al tratar de buscar a Dios es otra. No es precisamente para tenerle a Él en nuestras vidas. Si no comprendemos todo lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas, en realidad estamos tratando de construir algo, pero sobre la arena, dice la palabra del Señor. Algo que quizás nos llevará precisamente a la destrucción.
mi amada iglesia, la obra del Espíritu Santo de Dios es tan importante porque ella es la que nos llevará a poder ser más que vencedores. Ahí continúa este pasaje tratando de mostrar cómo la iglesia, cómo el cuerpo de Cristo, cómo el pueblo de Dios ha sido creado y ha sido escogido por Él y se le ha dado el Espíritu Santo para que pueda ser más que vencedor. A veces hemos tergiversado la Escritura también y hemos pensado que al declarar estas cosas es que soy más que vencedor. Esto me lleva a poder identificar: es que voy a vencer en esta área, es que voy a ser bendecido en esta otra, es que voy a lograr esto otro, es que voy a pelear con el diablo y voy a vencerlo y voy a destruirlo y voy a reprenderlo. No, en realidad nosotros no fuimos llamados a reprender al diablo. Nosotros fuimos llamados y escogidos para resistir al diablo, que es diferente, y que él tenga que huir de nuestras vidas. Así que yo no puedo, a través de este tipo de fe, y lo hago así entre comillas, construir mi vida espiritual. Yo no puedo construir mi vida espiritual bajo este tipo de fundamentos y de fe, donde tomo la palabra del Señor y digo: yo declaro que soy más que vencedor. Bueno, si vas a declarar que eres más que vencedor, mira lo que tienes que empezar a soportar. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, hasta ahí bien. Porque los que antes conoció también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Una vez más, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok, y hasta ahí bien, y hemos declarado todo esto. Si de verdad Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso lo dijo David. Aunque un ejército se levante en contra mío, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Ok, dice el versículo 32, el que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, aquí empieza lo bueno. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, 1. Angustia, 2. Persecución, 3. Hambre, 4. Desnudez, 5. Peligros, 6. ¿Qué más dice? O espada, 7 cosas. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Será que estas cosas nos apartan del amor de Dios? Pablo, vuelvo y repito, está tomando aún las cosas extremas para que el mundo, para que la iglesia pueda identificar que aún pasando por los procesos más difíciles en esta tierra, nada nos pueda separar del amor de Dios. Así que si pasamos por este tipo de situación, ¿será que esto nos puede separar del amor de Dios? Mire, he visto a veces cristianos, y discúlpeme con lo que le voy a decir, tan infantiles, dejándose desviar por cualquier cosa, buscando una manera para volver al mundo. Yo digo, bueno, sea que pasen cosas aún inclusive dentro de la iglesia, porque pueden pasar cosas fuertes aún en contra de nosotros. Y yo he visto como muchos dicen, yo me voy de esta iglesia y yo no vuelvo a ser cristiano. Mire cómo son los pastores, mire cómo son los líderes, mire cómo todos ellos se comportan. No, yo me voy de esta iglesia. Pero buscó o encontró una razón para salirse de aquel lugar, pero para irse para el mundo. Ni siquiera para irse a otro lugar para ser edificado. Yo me he tenido que ir de iglesias.
Pero yo no he dejado de hacer ni de cumplir el propósito de Dios, porque el Espíritu de Dios no me manda esto. Porque aunque tenga que pasar por cierto tipo de situaciones, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Para yo poder declarar que soy más que vencedor, tengo que decir lo siguiente. O tengo que mostrar lo siguiente, es que ni tribulaciones, es que ni angustias, es que ni persecuciones, es que ni la hambre, es que ni la desnudez, es que ni los peligros, es que ni la espada me puede apartar del amor de Dios. Muchos decimos, somos cristianos, somos hijos de Dios, nunca nos separaremos de tu presencia, nunca blasfemaré de tu nombre, como lo dijo Pedro, nunca te negaré. ¿Cierto? Pero si nos pusieran una pistola en la cabeza, pero si nos colocaran una espada en el cuello, pero si prendieran candela y dijeran, si no niegas a Cristo, si no niegas a Cristo, te matamos. Y ahí es donde nosotros empezamos quizás a pensar en las cosas de la carne. Porque si cualquier tipo de situación es una gripa, el frío, la lluvia, los problemas, los argumentos, las circunstancias que vivimos en esta tierra, lo que tenemos que enfrentar y lo que quizás nunca esperamos, nos apartan del amor de Dios, nos apartan del Señor. Pues ¿en dónde estamos construyendo nuestra fe? Por eso dice Pablo, pues como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Tremendo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno haber podido tocar este tema con toda la congregación acá y poderles preguntar, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién tiene su vida fundamentada en Cristo Jesús? Yo sé que esto a veces nos lleva a emocionarnos y a levantar nuestras manos y a brincar y a saltar y a decir, yo, heme aquí, Señor. Pero cuando vemos y pasamos por este tipo de procesos, que ni siquiera son comparables a lo que ellos tuvieron que sufrir, uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Y es preocupante para mí, ¿por qué? Porque es allí donde nosotros podremos decir, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Esta palabra hace mella en nuestro corazón. Ser más que vencedores no es pensar que mañana voy a ser rico y vencí a la pobreza. No, gloria a Dios que mañana sea rico. Gloria a Dios que mañana logre y consigue todo lo que quizás se convirtió en su vida como aflicción en algún momento. Pero aquí, más que vencedor, es el que enfrenta todas estas cosas, el que soporta. Usted y yo un día hicimos un estudio de Apocalipsis, de las 7 iglesias. El Señor siempre le decía que aquel que resistiera hasta el final, ese será salvo, ese verá la gloria de Dios. Es allí en donde fundamentamos nuestra fe. Es allí en donde vemos lo que Pablo le explica a los romanos en el capítulo 5, así resumido rápidamente. Es donde les dice que todas las tribulaciones traen sabiduría sobre nuestras vidas porque esto produce paciencia.
Y la paciencia nos aprueba. Y al aprobarnos tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y cuando tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, nada de esto, de lo que es el Evangelio, nos avergüenza. Así que nos mantenemos firmes y allí es donde podemos ver al final de todas las cosas quién ha sido más que vencedor. ¿Quién provoca todo esto? El Espíritu Santo. Solo Él, mi amada iglesia. Y si no hay un interés por Él de vivir en el Espíritu, pues seguiremos llevando a cabo una vida religiosa como lo hablábamos en el día de ayer, viviendo y pensando en las cosas de la carne. Si no vives pensando en las cosas del Espíritu, yo creo que estamos mal. Y Pablo usa, aunque quizás no lo queramos ver de esta manera, ahí en el capítulo 8, palabras tan fuertes e hirientes quizás para muchos, como que hacían parte de ese llamamiento, de ese propósito. Les decía: si ustedes piensan en las cosas de la carne, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son enemigos de Dios, ustedes... Y uno dice: uy, pero Pablo, relájese un poco, no se vaya a los extremos. Este Pablo sí de verdad que es, a ese sí le llamaban religioso. Este Pablo sí que de verdad que es que ya se va a los extremos. No, Pablo quería darles a entender que la obra del Espíritu Santo de Dios, que es la que está en nuestras vidas para estos tiempos, tiene que ser la más importante en nuestras vidas. Y cuando digo tiene que ser la más importante en nuestras vidas. Que usted quiera, bien; que no quiera, es diferente. Pero tiene que ser la más importante en nuestras vidas, porque por medio de Él seremos dirigidos. De hecho, dice la palabra del Señor que por medio de Él, al ver nuestras debilidades, es quien intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. Lo tenemos todo, mi amada iglesia. Tenemos cómo resistir, tenemos cómo soportar, tenemos cómo levantar nuestro rostro, tenemos cómo seguir hacia adelante. No tenemos que mirar atrás. El apóstol Pablo dijo: porque nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos ese tipo de personas. Somos de los que avanzamos y miramos lo que el apóstol Pablo enseñaba, que tenía puesta su mirada en la meta. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero todo esto se logrará por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa. Gracias por tu enseñanza. Gracias por lo que nos muestra, Señor. Hay algo tan especial, amado Rey, Señor, que quieres darnos, Señor, y que quizás muchos de nosotros no hemos recibido, y es tu Santo Espíritu, Señor, la que obra en nuestras vidas, la que cambia nuestros pensamientos, la que nos fortalece en medio, Señor, de circunstancias difíciles. Es tu presencia, Señor, la que está guiando cada uno de nuestros pasos, la que nos está mostrando, Señor, lo que verdaderamente es importante y lo que no lo es, lo que nos estás mostrando, Señor, a través de esa obra poderosa, Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, lo que hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo, al darle el valor, al darle esa fortaleza, sí, esa valentía, Señor, para poder soportar todo lo que soportó por amor a cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿cómo no nos resucitará a cada uno de nosotros? El Espíritu de Dios que está allí tratando con su pueblo, tratando con la iglesia, tratando con tribus, con lenguas, con naciones. El Espíritu Santo que está tratando de convencer al mundo entero. No es que no tenga el poder para hacerlo, Él lo puede hacer, pero se necesita de la obra del Señor Jesús, y fue realizada hace más de 2000 años. Ahora se requiere de su segunda venida para que toda rodilla se pueda doblar delante de Él y reconocerle como nuestro Salvador. Allí vendrá Él con sus marcas a justificar la humanidad, a redimir la humanidad, a perdonar la humanidad. Padre, yo sé, mi amado Jesús, que si quizás este sacrificio, Señor, no fue suficiente para muchos, quizás en la gran tribulación,
no podrán soportar absolutamente nada. Pues yo te ruego, Padre amado, que a cada uno de nosotros nos dé, Señor, la capacidad de poder resistir, Señor. Que levantes, amado Rey, al justo, Señor, cada vez que caigas. Hoy yo te ruego, Padre amado, que tu presencia sea obrando, Señor, en cada una de sus vidas. Y seas llevándolo, Señor, a tener, Padre amado, Señor, ese conocimiento, Señor, tan especial. Conocerte a ti, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo es algo maravilloso, es lo que realmente satisface, Señor, a nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está allí, Señor, y te ruego que esa bendición venga de parte tuya, Señor, y sea derramada sobre cada vida. No podrá haber mayor bendición que todo esto. Padre, yo te doy gracias y te ruego que cada día los lleves, Señor, a ellos a ocuparse, Señor, en las cosas del Espíritu y no de las cosas de la carne. Yo sé que hay que realizar actividades, pero estas actividades las realizo contigo, Señor, allí, viendo la sabiduría, viendo, Señor, todas las cosas que tú me das, Señor, al equiparme para poder desarrollar todo. Me sentiré vivo, no porque realice algo, me sentiré vivo porque tú estás allí cuando yo realizo eso algo. Gracias, Padre amado, te doy por cada persona que está allí. Les bendecimos, Señor, y te damos a ti alabanzas y adoración en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi amada iglesia, levante fuerte ese aplauso allí donde usted está y dele gloria y honra al Señor. Alábelo porque Él vive, alábelo porque Él reina, alábelo porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Así que somos nosotros más que vencedores, porque seguimos hacia adelante, porque no nos dejamos derribar, porque no nos dejamos debilitar, porque el Señor es quien nos sostiene. Amén. Bueno, mis amados, invitarles a que nos sigan acompañando a través de estos tiempos devocionales. Recuerda que de lunes a viernes a las 6 de la mañana. El día domingo nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana. Mis amados, invitarles a que los que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube lo puedan hacer. No podemos trabajar de una manera más fiel por YouTube si no tenemos los 1000 suscriptores. Estamos trabajando en ello. Si usted puede apoyarnos con eso, decirle a cada uno de sus familiares, todos tienen celulares, que se conecten por favor allí y se suscriban. Esto nos va a dar a nosotros un mayor, va a ampliar quizás en este caso lo que tiene que ver con este canal de YouTube. Mis amados, si no han seguido nuestra página de Facebook, háganlo también, denle un like, denle un me gusta, pero sobre todo déjenos allí sus comentarios, déjenos sus peticiones. Nosotros solemos leerlas día tras día y si hay algunas peticiones, pues estaremos orando por todo ello. Mis amados, un poquito de paciencia para volver a reabrir la iglesia. Seamos prudentes, lo volvemos a reiterar. Dentro de un mes nuevamente estarán cerrando casi que absolutamente todo. Así que no somos nosotros los que estamos promoviendo, somos los promotores de que el virus se extienda y se expanda. Listo, se abrió la iglesia. Muchos dicen hay que abrirla por fe porque si abrimos la iglesia, este virus se va a acabar, solo el Señor lo puede acabar. Listo. Ya llevamos un mes con las iglesias abiertas. ¿Qué ha pasado? Que esto se ha incrementado. ¿Dónde está entonces la fe de ellos también? ¿Ve? Que nosotros a veces manipulamos la fe para cosas que no son. Entonces seamos prudentes, mis amados, porque se viene una segunda oleada. Entonces nosotros como iglesia estamos tratando de proteger su vida y que desde su casa usted puede estar mirándonos. Quizás esto no es una verdadera congregación, así, pero el Señor nos está mostrando, nos está permitiendo a través de estos medios transmitir la palabra del Señor. Así que un poco de paciencia. Yo creo que ya por este año y el otro año ya reactivaremos todas las cosas nosotros como iglesia, ¿no? Y vamos a hacer lo que el Señor verdaderamente nos ha llamado a hacer. ¿Listo? Les amamos con todo nuestro corazón y ahí estamos para lo que ustedes necesiten. Un abracito para todos, les amamos con todas nuestras fuerzas y vamos hacia adelante. Mil bendiciones. Chao, chao.